tal amigos? Pues el día de hoy los estamos invitando a que nos acompañen a un recorrido por las plazas de Monterrey. Desde luego no es un recorrido exhaustivo, Monterrey tiene más de 1000 plazas, pero sí vamos a ver las más representativas, las más simbólicas, porque las plazas son los espacios públicos en donde absolutamente todos tenemos algo en la memoria. Aquí en las plazas hemos leído nuestros mejores libros, hemos hecho nuestros mejores amigos, hemos tenido novia, hemos convivido con amistades y con compañeros de escuela, en fin, nos trae muchos recuerdos. Casi todos nos identificamos con los amigos. ¿Tú de qué barrio eres? Y el barrio normalmente lleva el nombre de la plaza. Yo soy del barrio del Mediterráneo, yo soy del barrio de la Luz, yo soy del barrio de la Purísima, etc. Entonces, vamos a ver esto como un aprendizaje para todos, todos aprendemos. Por ejemplo, aquí estamos iniciando y este es un lugar simbólico. Estamos cerca de la explanada de los héroes, en donde todo empezó, en donde la ciudad ahí nació prácticamente, fue la primera población. Estamos encima de lo que era el río Santa Lucía. Aquí estamos por la calle de Juan Ignacio Ramón. Aquí podemos tener un dominio absoluto de casi toda la macroplaza. Alcanzamos a ver el Palacio Municipal, a nuestra espalda está el Palacio de Gobierno, más atrás está el LAB, que era el Palacio Federal. La verdad de las cosas es que convivir en las plazas es convivir en familia, convivir con nosotros mismos, convivir con nuestro pasado. Por eso, vamos todos a estar atentos para ver cuál es la historia de las plazas de Monterrey. Comenzamos. Hablemos de la explanada de los héroes. La historia de sus plazas es la historia de Monterrey. Estamos aquí donde todo comenzó. Nuestra ciudad, como la mayoría de las ciudades hispanas, nació alrededor de una plaza, donde hoy se encuentra la explanada de los héroes. Aquí, don Diego de Montemayor estableció en 1596 la Plaza Mayor de la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Se requiere imaginación para entender que no había nada más que la arborización natural y la cercanía del agua del río Santa Lucía. Este río, que estaba aproximadamente en la calle de Juan Ignacio Ramón, se alimentaba de las aguas de los ojos de agua de Santa Lucía en el obelisco, el del Roble en la iglesia del Roble y el de la ciudad donde está ahora el Congreso del Estado. Era afluente del Santa Catarina, cuya desembocadura estaba a la altura de lo que hoy es el Parque Fundidora. Ambos ríos, Santa Lucía y Santa Catarina, eran de aguas permanentes que irrigaban los mantos subterráneos, propiciando la existencia de acacias, encinos, sauces, cedros, nogales silvestres, fresnos, robles, pino blanco, ciprés, higuerilla, laurel, caponicillos, madroño, palmas y otras especies. Esta flora atraía herbívoros como el castor, la ardilla, el venado, el zorrillo, la tuza, el cacomistle, el jabalí, el ratón de patas blancas, el murciélago desértico y otros más. También bajaban al agua omnívoros y carnívoros, como el lince, el león de montaña y los pumas. De aves, pues había todas: águilas, gavilanes, codornices, colibríes, gorriones, opilotes, pauraques, perdices, urracas, pericos, correcaminos, huilotas, colibríes, en fin, había de todas. Además, en el nacimiento de cada uno de los 3 ojos de agua había lagunas. En estas lagunas había peces y mariscos comestibles. Es decir, los ríos también proveían de alimentos. Pero este atractivo paraíso era frecuentado por tribus nómadas que vivían en estado salvaje, bajo la ley del más fuerte. Peleaban entre ellas por territorio, recursos y las mujeres. Pero los castellanos, además de defenderse de los ataques bélicos, gustaban de modificar el entorno para adaptarlos a su estilo de vida. Desmontaron grandes espacios, talaron árboles para construir jacales y corrales para ganado, pero el ganado era caprino, bovino, porcino y además creaban gallinas y sembraban parcelas de cultivo de trigo, lentejas, arroz y cebollas.
Esta explanada de los héroes era un área de defensa entre el río y la plaza. Las crecidas del río Santa Lucía convertían temporalmente este espacio en pantano y luego en polvareda ya cuando se secaba. Hasta que en 1612 sobrevino una inundación que destruyó toda la ciudad. Pero se movió al sur, a una cota más alta, y la ribera norte del Santa Lucía se convirtió en la periferia agrícola de la ciudad. Así continuó como un área agrícola hasta 1795, que el obispo Vergel y el gobernador Simón de Herrera y Leiva ampliaron la ciudad hacia el norte, poblándose tanto que se necesitó una plaza para mercado. Y fue Vidaurri, el gobernador Santiago Vidaurri, quien mandó hacer un terraplén elevado para mercado, plaza de toros y además ferias. A esta plaza la bautizó como Plaza de la Concordia, misma que los gobernantes invasores franceses la arbolaron. Siguió llamándose Plaza de la Concordia hasta que triunfó la República y se bautizó como Plaza 5 de Mayo para conmemorar el triunfo de las armas mexicanas sobre las francesas. Al construir Bernardo Reyes el Palacio de Gobierno, inaugurado en el 1908, disminuyó la plaza a la mitad de su extensión. Ya tenía un año de albergar a la estatua de Benito Juárez y fue hasta los años 80 que el gobernador Martínez Domínguez construyó la Macroplaza, la octava más grande del mundo, bautizándola como la Explanada de los Héroes, erigiéndose monumentos a Hidalgo, Morelos y Escobedo en el año del 84. También, en ese mismo año, el Congreso del Estado aprobó trasladar e inhumar los restos mortales de algunos neoloneses ilustres, como Juan Suazo, Antonio Villarreal, Pablo González, Silvestre Ramberry, Francisco Naranjo, Bernardo Reyes y José María Mier. La Macroplaza integra a varias plazas. Recordemos que la Explanada de los Héroes es el centro, digamos, de la Macroplaza. Entonces, en el extremo norte se encuentra la Explanada del Laboratorio Ciudadano de Nuevo León, que fue una plaza erigida por Antonio Villarreal, Plaza de la República, quien expropió todas las propiedades entre las calles de Washington, Suazo, 5 de Mayo y Zaragoza. Luego, el gobernador Aarón Sáenz construyó el Palacio Federal, donde hoy se ubican oficinas de gobierno. Y en 2020, este edificio se convirtió en un gran centro cultural de estudios culturales, sociales y ecológicos. Estamos aquí en la Plaza Zaragoza, en la plaza que es el mero centro de la ciudad. Aquí, cuando se inunda la ciudad de Monterrey en el año de 1612, se cambia la ciudad para acá y el centro de esta plaza es el centro de la ciudad. Siga con nosotros para este recorrido por las plazas de Monterrey. En Zaragoza y Washington se encuentra la Plaza del Breve Espacio, que fue diseñada para espectáculos musicales, y junto a ella se instalaron estatuas de los grandes matadores de toros que hemos tenido. Sin embargo, la tragedia de la desaparición de muchas personas se convirtió en una especie de memorial y protesta de sus familias. En esas condiciones se encuentra en este momento. Otra es en los bajos del Congreso del Estado de Nuevo León, está la Plaza del Mural de los Fundadores, con una gran fuente que conmemora la fundación de Monterrey, con la estatua de Don Diego de Montemayor y el mural del arquitecto Joaquín Amora. Ahí estuvo el llamado Ojo de Agua de la ciudad, uno de los 3 que abastecieron a Monterrey cuando se fundó. Después, también contiene la Macroplaza a la Plaza Hidalgo, que funcionó en 1612 como corrales de las casas reales. Después, pues fue la Plaza del Mercado de Carne, donde se vendían animales vivos o se degollaban. En 1910, para los festejos del centenario de la independencia, se colocó la estatua del padre de la patria y a la plaza se le bautizó con el nombre de Miguel Hidalgo. Además se colocó la flama eterna de la libertad. Después también tiene la Macroplaza en el extremo sur, la Plaza Zaragoza, que es el mero centro de la ciudad. Al oriente tiene la catedral, al sur el Palacio Municipal
Al poniente, el Museo Metropolitano, que fue las Casas Reales y Palacio Municipal. Durante siglos fue la Plaza Mayor o Plaza Real, el centro de peregrinaciones y funciones religiosas. Además, ahí se realizaban los ejercicios militares, celebraciones de la monarquía, las juras de constituciones, ferias y además las corridas de toros. En el año de 1812 tomó el nombre de Plaza de la Constitución. En 1855 se le colocó ahí la primera fuente de Monterrey y el gobierno imperialista, cuando llegan los franceses, la decoraron. En 1864, con el testimonio del presidente Benito Juárez en persona, se bautizó como Plaza Zaragoza. En 1934 se colocó el kiosco y en el 64 se erigió la estatua del general Ignacio Zaragoza. Bien, después sigue la explanada de Santa Lucía, vamos a referirnos a ella, que está al oriente de la explanada de los Héroes. Está dividida por una hermosa fuente y unas escalinatas. Se encuentra allí, precisamente, esta explanada hermosa de Santa Lucía, frente a los museos de historia mexicana y Museo de Historia del Noreste. Fue construida en 1992 por el gobernador Sócrates Rizo. Es una plaza que, bajo ella, inicia el Paseo Santa Lucía, uno de los paseos preferidos de los regiomontanos y de los turistas que nos visitan. Ya había sido el paraje preferido de los regiomontanos o de los reineros de aquellos años en los siglos XVII y XVIII, pues las arboladas riberas del río Santa Lucía eran un lugar de descanso y solaz. En aquellos tiempos que había pocas formas de diversión y además ya se le conocía a esa zona como la Alameda. Pero en 1840 las aguas ya estaban muy sucias en la Alameda Vieja. Claro, esto debido al aumento de la población, así que se creó la Alameda Nueva. Un bosque, un simple bosque, que a través de los años se fue modificando. En 1857, Vidaurre sembró naranjos, que en ese tiempo eran árboles exóticos. El gobernador Genaro Garza García, en 1878, colocó la Fuente Chiquita, andadores y jardineras. Además, banquetas que delimitaban su extensión. No se sabía dónde empezaba la Alameda. Bernardo Reyes redujo sus dimensiones al construir la penitenciaría del Estado, pero también la remodeló, colocándole arcos a los héroes de la independencia, Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo, que aún existen, y un gran monumento a Porfirio Díaz, que ese sí, desapareció. La Alameda llegó a tener en el siglo XX auditorio y zoológico, ya con el nombre de Alameda Mariano Escobedo, haciendo honor a ese héroe nacional natalicio nativo de nuestra entidad. Otra plaza importantísima es la Purísima, que es de la época colonial. En aquella época, precisamente, podríamos decir que empezó desde su fundación de la ciudad, 1596, hasta 1821, en las plazas se celebraban actividades comunitarias. Para 1700 ya existía esta plaza como un espacio para que las carretas y bestias de carga que traían mercancías a los mercados de la ciudad, por razones de higiene, ahí pernoctaban. Dice la leyenda que donde hoy está la iglesia de la Purísima, había una tlaxcalteca llamada La Zapatera, que ante una avenida del río Santa Catarina, ella colocó una imagen de la Santísima Concepción de la Virgen y las aguas se encauzaron sin dañar a la ciudad. Al saberse este milagro, la casa de la mujer se convirtió en capilla. Luego la iglesia la reconoció como un lugar de devoción y se construyó una capilla más grande, con todo y camposanto en el atrio. La plaza se transformó en un centro de comercio y de peregrinación, sobre todo en el Día de los Muertos. Esta, al igual que muchas plazas antiguas, fue ornamentada por los franceses. Y ahora ahí se encuentra la fuente más antigua de la ciudad, la Fuente de los Delfines, que estaba, como ya dijimos, en la Plaza Zaragoza. Bien, pues estamos aquí en la Plaza del Chorro, la plaza que realmente se llama Jerónimo Treviño, en honor al general Jerónimo Treviño, que fue nuestro gobernador. La plaza la gente la conoce como la Plaza del Chorro,
precisamente por la fuente tan importante que tiene aquí atrás, que cuando se inaugura sale un potente chorro y la gente se queda asombrada porque además había luces, porque era de noche, luces de colores. La Plaza del Chorro es una plaza tradicional de nuestra ciudad y todos hemos estado y pasado por aquí muchísimas veces, hemos convivido, en fin, siga con nosotros, acompáñenos por favor, vamos por las plazas de Monterrey. Gracias. La Plaza Morelos. Esta se encuentra en la bifurcación de las calles Hidalgo y Morelos. Se llamaba la Plaza del Mesón, porque sobre la calle Hidalgo, antes calle Real, existía desde 1675 un mesón que hospedaba a los viajantes. Ese mesón estaba bien equipado con establos para las recuas y todos los servicios. Después de la reforma de 1857, tomó el nombre de Plaza Degollado, en honor al héroe de las derrotas Santos Degollado, jefe del Ejército Nacional, que fue el antecesor de Escobedo, que aún sufriendo constantes derrotas no se rendía. Volvía a reclutar patriotas y de nuevo enfrentaba a los conservadores y a los franceses. Hay posteriormente otra plaza importante, la Plaza del Roble o de Juan Zuazua. Junto a la Basílica del Roble existe una plaza que antes fue arboleda natural y se llamaba Plaza del Roble. Y bueno, pues ya pasada la independencia, redujo su tamaño por la construcción de una escuela, que durante un tiempo estuvo vacía. Después, durante el tiempo de Vidaurri, la Plaza del Roble cambió de nombre a Plaza Juan Zuazua, y la escuela hoy día es el Museo de Arte Sacro. Vamos a la Plaza Colegio Civil. La historia de esta plaza está estrechamente vinculada al hermoso edificio del Centro Cultural Colegio Civil. En 1795 fue patio de construcción del malogrado Hospital Nuevo, que el obispo Berger y el gobernador Herrera y Leiva intentaron construir, pero ante la falta de recursos económicos quedaron inconclusos, tanto el edificio como la plaza. Posteriormente, el edificio sería cuartel y hospital en tiempos de epidemias, mientras la plaza fue centro de comercio para los soldados. En el año del 67, de 1867, se instaló el Colegio Civil y la plaza se convirtió en anexo de la escuela para reuniones de estudiantes, actos escolares e incluso protestas y posteriormente hasta novatadas. Esta plaza ha sufrido muchas remodelaciones. Hoy es una gran plancha adornada por un viejo monumento de la Sociedad de Arcofilia, aquella disciplina que incluye lo que hoy es arqueología, paleontología y antropología, que marca en un globo terráqueo la posición de Monterrey. El dios Bola, lo bautizaron, así le decían los ingeniosos estudiantes. Veamos ahora la Plaza de la Luz o de la Muralla, la amarga experiencia que dejó la invasión norteamericana de 1846 y 1848, hizo que en 1854 comenzaran a construirse algunos elementos defensivos en la ciudad. Aunque todos quedaron inconclusos, hubo dos murallas que tenían cierta presencia de militares y ambas dieron lugar a dos plazas tradicionales. La Plaza de la Muralla, que alrededor se formara el barrio de la Luz, porque, bueno, pues ahí se construye posteriormente la iglesia de Nuestra Señora de la Luz. Y esta plaza se ha llamado La Muralla, también 27 de septiembre, o sea, la fecha de la consumación de la independencia, Plaza del Magisterio, pero su nombre popular es la que perdura, Plaza de la Luz. La otra, la Plaza Santa Isabel, es otra muralla que se levantó al poniente de la ciudad y que, bueno, pues dio lugar a esta plaza que se tomó por nombre Santa Isabel, en memoria de la batalla de Santa Isabel, allá en 1866 en la hacienda de Santa Isabel, en Coahuila, en donde el ejército del emperador Maximiliano fue vencido y desistió de atacar al norte del país, concentrándose solo en la región centro de la República. Ahí empezó su derrota. La Plaza de Santa Isabel es también el corazón de un barrio, el barrio de la Medalla Milagrosa, porque la iglesia que está cerca así se llama. Ahora veamos la Plaza del Chorro. Con el siglo XX llegó la industrialización y la diversificación social.
nació una pujante clase media que se fue distribuyendo en diferentes barrios, exigiendo un mejor nivel de vida. Así fue como llegó el agua entubada, la electrificación, y además, para belleza y comodidad de los barrios, se fueron construyendo más plazas. La Plaza del Chorro existía como un simple terraplén, donde se instalaban mercados para la población del norte de la ciudad. En 1868 se le bautizó como Plaza General Treviño, en honor al exgobernador Jerónimo Treviño. Más tarde, en 1912, se le rebautizó, después como Niño Artillero, en honor a una nebulosa leyenda del general José María Morelos en la Guerra de Independencia. Y en 1932 recuperó su nombre original, que conserva hasta ahora, Plaza Jerónimo Treviño. En ese mismo año se instaló una moderna fuente del estilo Art Deco que lanzaba un fuerte chorro de agua que se iluminaba con luces. Por eso la gente le llamó la Plaza del Chorro. La fuente con los años perdió su parte superior, pero aún es una de las plazas icónicas del centro de la ciudad. Y en torno a ella nació un barrio, el barrio de la Plaza del Chorro. Ahora veamos una plaza cercana, la Plaza de los Enamorados, cercana a la del Chorro. Una de las primeras plazas del siglo XX fue esta. Se le conoce como de los Enamorados, pero que ha tenido varios nombres. El nombre de 21 de marzo, que es el natalicio de Juárez, de Benito Juárez, y ahora se bautizó como Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, un personaje, ¿no? Ocupa la mitad de la cuadra de Isaac Garza y Emilio Carranza, que en una de sus esquinas estuvo el primer Banco de Monterrey, y en otra el Seminario Metodista Juan Wesley, y en la otra la casa del general Jerónimo Treviño. En 1955 se remodeló y por varias décadas fue centro de reunión de parejas. En 2015 volvió a ser remodelada, instalándose fuentes y jardineras artísticas. De ahí viene el nombre de la Plaza de los Enamorados. Veamos otra plaza, la del Mediterráneo. Esta es tradicional y se le llama así irónicamente, porque este barrio, siempre que llovía, se inundaba y no tenía salida el agua. Históricamente era un área de milpas, y con el incremento de la población, los hacinados jacales sustituyeron a los cultivos. A principios del siglo XX se construyó un dique para que las aguas del Santa Catarina no inundara este barrio. Sin embargo, cuando la gran inundación de 1909, que nos costó 5,000 vidas humanas, funcionó a la inversa, pues el agua inundó este barrio y el dique evitó que drenara. Entonces, pues ahogaron muchas personas. Se removieron los jacales, desde luego se destruyó ese dique, se construyeron casas de clase media y su plaza se ha llamado Plan de Guadalupe, Miguel F. Martínez, Plaza del Soldado, y su nombre actual es Ricardo Flores Magón. Pero la gente la conoce como la Plaza del Mediterráneo. Hay otra plaza muy interesante que poco se conoce su nombre, Plaza Héroes del 46, porque la gente le dice Plaza del Reloj. Es una plaza de reciente creación, pero de antigua historia. Es la Plaza Héroes del 46 porque en la invasión norteamericana de 1846-48 había un acceso protegido por el ejército mexicano en el cruce de las actuales calles de Naranjo y Abasolo, para impedir que el invasor entrara por un vado que estaba en el río Santa Catarina. Y ahí, donde está ahora la plaza, hubo una escaramuza y murieron todos los miembros de una pequeña guarnición mexicana. Durante largos años estuvieron en esa plaza unas cruces en recuerdo de los caídos en la defensa de la patria. Sin embargo, no fue sino hasta 1989 cuando, como parte del proyecto de remodelación del barrio antiguo, se construyó una pequeña plaza triangular donde estaban las cruces de los soldados caídos y se instaló una torre con un reloj fabricado por la Casa Poblana El Centenario, la misma casa que fabricó el reloj que está en la Iglesia del Roble. Desde los años 50 del siglo XX,
se inició una expansión urbana con la construcción de cerca de 1 millar de colonias hasta la actualidad en nuestro municipio de Monterrey. Cada colonia tiene al menos una plaza o un área verde, que son áreas de recreación y muchas equipadas con instalaciones para ejercicios aeróbicos, juegos infantiles, canchas deportivas y arboledas. Su función es estética y además ecológica, que rompe la monotonía del contorno urbano. Además, son pequeños pulmones urbanos que purifican el aire y permiten la absorción de las aguas al subsuelo. Desde las plazas más antiguas y con más historia, hasta las más nuevas, son un tesoro de la ciudad que debemos conservar y vivir. Gracias por su atención. Bueno, pues este ha sido nuestro recorrido por las plazas de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que aprendimos todos y estamos aquí celebrando que en esta ciudad existen espacios públicos maravillosos, como son nuestras plazas. Bienvenida a las plazas de Monterrey.